¿Qué tal? Muy buenas. Les doy la bienvenida a otro programa especial Descifrando el Coronavirus. Y les cuento que la OMS ha dicho que las nuevas infecciones por COVID-19 han disminuido, pero alerta de que siguen siendo muy altas en todo el mundo, con un costo muy alto para las familias y las comunidades. Hay que vacunarse contra la COVID-19, pero también hay que saber cómo actuar en caso de contagio. Por eso hoy hemos invitado a nuestro estudio a la doctora Guadalupe Soto Estrada. Ella es epidemióloga y académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM. Bienvenida, doctora Guadalupe. Queremos que en este programa usted nos aclare bastantes dudas. Nos han llegado muchísimas preguntas, empezando por los tiempos de incubación del virus. Sí. ¿Cuáles son? Pues en promedio son 5 días los que tarda en incubarse, digamos, el virus. Puede ser desde 3 hasta 10 o 14 incluso días, ¿no? Pero el promedio, la mayoría en 5 días. ¿A partir de qué día de uno haber estado expuesto al virus, uno empieza a contagiar a otra persona? En promedio son 2 o 3 días antes de empezar con los síntomas. O sea, puede estar uno ya transmitiendo el virus porque se empieza a replicar y pues tardan en aparecer, ¿no? Ese número de días, más o menos 3. Interesante. Doctora, ¿cuándo es el momento correcto para hacernos una prueba de antígenos o una PCR? Si yo sé que estuve expuesta al virus y no tengo síntomas, al 5.º día es lo recomendable, hacerme una prueba, si no tengo síntomas. Si tengo síntomas, desde el primer día me puedo hacer la prueba, aunque la carga viral incrementa, tiene su pico máximo a los 3. A los 3 sería como lo ideal, ¿no? Para tener una prueba positiva o negativa. Doctora, y en el caso de que yo me vea con una amiga, por ejemplo, ayer, y pasado mañana me llama y me dice, oye, ¿qué crees? Estoy positiva, ¿qué debo hacer? Pues en ese momento hay que aislarse temporalmente. Si uno experimenta síntomas, hay que acudir a hacerse una prueba, pero empezar con el aislamiento y con todas las medidas de protección de salud pública, ¿no? Usar cubrebocas, medidas de higiene, medidas generales. Y si no está uno con síntomas, al 5.º día hacerse una prueba. Si sale negativa, pues ya puede dejar el aislamiento y regresar a sus actividades. Y si estás yendo a trabajar de forma permanente o tus hijos están yendo a la escuela, ¿se deben hacer pruebas de rutina cada cuánto? ¿Cada una semana? ¿Cada 15 días? Digo, las pruebas son caras. Sí, considerando... ¿Qué es lo recomendable? Considerando eso que comentas, el costo y pues el tiempo, ¿no?, que se pierde en eso, no, de hecho la Organización Mundial de la Salud no recomienda eso, recomienda que las personas que tienen síntomas acudan a hacerse las pruebas, pero no hacerse de forma rutinaria. Sé que lo están haciendo en muchas empresas y en muchas organizaciones. En algunas empresas lo exigen. Lo exigen. Pero no pagan las pruebas, que son carísimas aquí en México por lo menos. Sí, no, eso de hecho no se debería de recomendar y en todo caso la empresa debería asumir el costo, ¿no?, por estar haciendo ese tipo de pruebas de manera frecuente. Doctora Lupita, ¿qué tan seguido uno puede contagiarse del SARS-CoV-2? Se supone que cada cierto tiempo se bajan los anticuerpos de la COVID-19, más o menos en 3 meses una persona que se infectó se puede reinfectar otra vez con la enfermedad. Entonces duran muy poco en realidad, semanas o meses, pero poco tiempo. ¿Qué probabilidades hay de que te contagies tras haberte contagiado? Ya usted nos dijo que la generalidad es que 3 meses después de haberte contagiado, pero ¿existe la probabilidad de que te contagies una semana o unos días después de haber estado ya negativo? Una vez que yo me infecté, sí pueden bajar los anticuerpos en unas semanas y volverme a enfermar. ¿Es mayor el rango de protección que te da el haberte contagiado que la protección que te dan las vacunas? De inmediato sí, pero pues pasando esos 3 meses, la protección digamos que es la misma prácticamente. ¿Es verdadero o falso que los anticuerpos se esfuman?
Pues no se esfuman, más bien bajan los títulos de anticuerpos al cabo de unos meses o semanas y se tienen que volver a estimular, se tiene que estimular porque además el virus evade esa respuesta inmunológica. Entonces, con estas nuevas variantes, aunque yo me haya enfermado de Delta, por ejemplo, o de otra variante, en el caso de Omicron, si yo me reinfecto y es con una nueva variante que es Omicron, me va a volver a dar la infección, es lo más probable porque tiene esta capacidad de evadir esa respuesta que ya existe en el organismo. Entonces, es como si fuera otro virus. No lo es, pero tiene esta capacidad de engañar al sistema inmunológico. ¿Quiere decir que me puedo infectar con dos variantes al mismo tiempo o que puedo tener una variante y me puedo reinfectar con la otra? En este caso, Delta y Omicron, que son predominantes. En este caso hay más variantes, pero sí son las principales y sí se puede uno reinfectar. A veces la gente piensa que es una infección que ya venía de atrás, ¿no? O sea, como que se me activa. No es una reactivación, es una reinfección con una nueva variante que está circulando. Háblenos de la carga viral. ¿Cómo se comporta la carga viral? Digamos, yo estuve hoy expuesta al virus y empiezo a incubarlo. ¿Cómo va esa carga? ¿Cuándo es que alcanza? ¿Qué día alcanza el pico alto? ¿Y cuándo empieza a descender a tal punto que ya yo no contagio a otros? Desde el primer día de haber estado expuesto, se incrementa la carga viral. Al tercer día, aunque no se tengan síntomas, se alcanza el pico máximo y el cuarto día empieza a descender se ha visto que hasta el quinto o sexto día. Por eso ahorita están recomendando 7 días de aislamiento. Porque en el caso de Inglaterra y de México, porque en el caso de Estados Unidos dice que 5 días aislado y al sexto ya no. Sí, desde el cuarto día se baja la carga viral, en teoría, ¿no? ¿Qué significa que baja la carga viral? ¿Que no contagias? Que ya baja la probabilidad de contagiar. O sea, la cantidad de virus que se están replicando baja porque el sistema inmunológico ya está, obviamente, en un estado ideal, ¿no? En donde la persona está sana, está bien y su sistema está atacando al virus. Entonces, ahí se empieza a bajar la carga viral y sí ya se pierde la probabilidad de la posibilidad de contagiar. Y, por ejemplo, cuando te detectan en el estudio que tienes trazas del virus, ¿esas trazas todavía pueden contagiarse? Lo pregunto porque yo me hice un estudio en la Facultad de Ciencias de la UNAM, que ahí no es caro, por cierto, y ese estudio dio que yo todavía tenía trazas en algún momento de enero, no se asuste, doctora. ¿Esas trazas, cuando uno tiene trazas, todavía contagias? No, de hecho la prueba de PCR puede seguir positiva varios meses, sin embargo, pues ya son restos, ya son partículas del virus que quedaron circulando en nuestro cuerpo, pero en realidad ya no. ¿Qué tan importante es conocer la carga viral que uno tiene? Sí es importante, pero dado el costo y todo lo que se necesita para realizarlo, no es recomendable a nivel poblacional. Es solamente para estudios epidemiológicos específicos, ¿no? Para ver cómo se comporta el virus. Al menos en México, Omicron es la variante predominante al día de hoy. Se transmite Omicron igual que las demás variantes por gotículas expelidas por la nariz. Por las dos vías. Se sigue transmitiendo, nada más que en caso de Omicron tiene la capacidad de transmitirse mucho más efectivamente. Esto quiere decir que se necesitan menos partículas del virus para contagiar y a lo mejor menor tiempo. O sea, en menos tiempo la persona se puede contagiar. ¿Y puedes contagiarte de Omicron al aire libre y con cubrebocas si abrazas o besas a alguien? Sí, aquí lo importante es la distancia. O sea, si yo tengo una distancia menor a 1 metro y estoy con una persona que tiene COVID, aunque esté al aire libre, se ha visto que en los primeros 5 minutos el virus ya se contagió. Doctora, mire, nos llega una pregunta que creo que la respuesta ya la abordamos de alguna manera antes. Nos escriben de la red @descifracovid y la pregunta es, con Omicron, ¿cuál es el tiempo de replicación del virus? Todo el mundo está muy interesado y preocupado por Omicron definitivamente. Y sigue la pregunta, ¿cuándo podemos reanudar nuestra actividad? ¿Después de qué día? Los CDC dicen que después del día 5. En México es después del día 7. ¿Usted qué recomienda?
Ya sea que estuve con síntomas o no tengo síntomas, al tercer día alcanzo, pues digamos, la máxima replicación, empieza a bajar en el cuarto día, en el quinto pues ya la probabilidad de contagiar es menor, por eso y dan un rango de 2 días más para que la persona ya no sea capaz de contagiar, ¿no? A los 7 días, que es lo que está recomendando la Organización Mundial de la Salud, ya se puede uno incorporar a las actividades que tenía. Doctora, ¿la condición post-COVID existe? La condición post-COVID ¿Es real? Sí. De hecho, pues actualmente tenemos no muchos, pero sí una cantidad de personas que necesitan atención después de haber padecido esa enfermedad. Y pues ahorita se están recuperando, digamos, pero no hay suficientes servicios que puedan brindarles ese tipo de atención, que es un problema que va a surgir en los siguientes años. Doctora, ¿y qué características o síntomas diferencian a Omicron de Delta? Pues muchas. Para empezar, Omicron tiene más de 50 mutaciones distintas de Delta y eso lo hace más efectivo para contagiar, más efectivo para evadir la respuesta inmunológica. Por esa razón también las vacunas se tienen que actualizar, porque para el caso de Omicron, pues contra la enfermedad en sí, contra los síntomas, ya bajó todavía la eficacia un poco más, no así para la probabilidad de muerte, las complicaciones, que todavía sigue protegiendo, pero sí esos cambios se vieron para Omicron, ¿no? Vamos a hacer una pausa, doctora, pero cuando regresemos me gustaría que nos cuente la diferencia de síntomas que presenta Omicron y Delta. Ya volvemos muy pronto. Estamos de regreso para continuar esta plática sobre el coronavirus con la doctora Guadalupe Soto Estrada. Ella es epidemióloga y bueno, también trabaja en la Facultad de Medicina de la UNAM como académica. Doctora, queríamos saber los síntomas que tiene Delta y que tiene Omicron. ¿Hay alguno diferente? Porque yo todavía no sé si a mí me dio Delta o me dio Omicron. Obvio, si me hago un estudio de secuenciación lo puedo saber, pero es demasiado caro. Eso creo que nada más se lo pueden pagar las personas con muchísimos recursos. ¿Usted qué nos dice a las personas normales del mundo? ¿Cómo podemos diferenciar qué variante nos dio? Algo importante es que se piensa que en el caso de Omicron da un cuadro más leve. Pero hasta ahorita las autoridades de salud a nivel mundial han dicho que no se ha comprobado esto. Da un cuadro leve si estás vacunado, pero los que no están vacunados les ha ido súper mal. Así, con Omicron me gustaría dar ese mensaje, con Omicron o con cualquier variante es SARS-CoV-2 y sí nos puede llegar a complicar si no tenemos la vacuna completa, el esquema completo, y pues se habla de mucho cansancio. Creo que son los primeros síntomas, fiebre, tos, en las dos. Sí, no hay gran diferencia. ¿Y las diarreas? Se pueden dar diarreas, vómitos, náuseas. Son menos frecuentes, eso sí hay que comentarlo, pero se dan mucho más en personas que son más susceptibles, ¿no? Digamos que tienen alguna enfermedad de base o que tienen algún problema con su sistema inmune. Usted nos mencionó, doctora, que es más contagiosa Omicron, con menos partículas e incluso estando al aire libre, a menos de 1 metro, te puedes contagiar. Pero ¿Omicron es menos letal? Se hablaba de que era menos letal, sin embargo, ahorita a nivel mundial tenemos todavía pues elevada la tasa de mortalidad en varios países en donde Omicron está circulando. Entonces, más bien nos referimos a los grupos de no vacunados, es donde está pegando más, digamos, más fuerte, y en los vacunados la mortalidad evidentemente es más baja, pero también por la cuestión de la respuesta inmunológica, ¿no? Que ya estimulamos. Entonces, no se ha comprobado que sea menos letal.
La letalidad, de hecho, se mantiene en cerca del 2% desde que comenzó la pandemia. ¿Cuál es la preocupación que hay entre la comunidad científica a la que usted pertenece acerca de la variante Omicron? No solamente de Omicron, pero específicamente de esa variante, pues es este pico tan alto que hizo en muchos países, o sea, y que puso pues en riesgo la atención médica y la atención específicamente hospitalaria. O sea, el hecho de que muchas personas se contagien en un mismo momento pone en jaque a los servicios de salud en cualquier país. Entonces, eso sería el reto más importante. Y también el ver que Omicron tiene una capacidad muy importante de evadir la respuesta inmunológica. Y eso la hace, pues, una variante de preocupación, ¿no? Que sí puede orientar a generar otro tipo de estrategias que puedan aplanar un poco las curvas, que como hemos visto en el caso de México, por ejemplo, y en Sudamérica, se incrementó en muy poco tiempo la enfermedad. Y puede volver a ocurrir, no con esa severidad, pero sí pueden empezar a ver este tipo de brotes muy repentinos. No sabemos la capacidad y la respuesta inmunológica de cada persona, esto es variable y no sabemos cómo está la transmisión a nivel de comunidad, entonces yo puedo a lo mejor reinfectarme pronto y volver a contagiar y el hecho de que haya más transmisión es lo que orienta o promueve la replicación viral. La replicación viral lleva a generar nuevas variantes y no es casualidad que haya surgido la nueva variante en Sudáfrica, en una zona, en un continente en donde la inmunidad por vacuna es tan baja, puede ser tan baja como 1% o 10%. ¿Cuál es el mensaje? Además de que hay que vacunarse y ampliar el horizonte de vacunación en el mundo, en estos países de África. Sí, o sea que tenemos que asegurarnos de que todo el mundo esté cubierto de la vacuna. No es posible que exista tal desigualdad. Actualmente hay mucha desigualdad en cuanto a cobertura de vacunación. Tremenda. Mientras que hay países como el propio Estados Unidos, China, regiones de Europa que ya están alcanzando el 80% de vacunación completa en su población. Tengamos países como Angola, como Sudáfrica, que no rebasan ni el 15%. O aquí mismo, en la región donde estamos. Exactamente. Bueno, en nuestro país ya tenemos, pues casi alcanzamos el 70%. Bueno, pero México es una excepción. También lo es Cuba, donde a partir de los 2 años toda la población está vacunada. Es el único país en el mundo, puedo decirlo así, según tengo entendido, que tiene vacunado incluso a sus niños y a todas las personas mayores de 2 años. Y hay otros países de América Latina. Lo conversábamos antes de irnos a la pausa. Bueno, Brasil, Chile, Argentina, sí, ya tienen más del 70% de su población vacunada. Y sin embargo, por ejemplo, en Chile, ahorita la mortalidad está subiendo. Entonces, ¿y eso a qué se debe si están vacunados? Exactamente. O sea, por eso decimos, Omicron no es garantía de que sea un cuadro leve. Puede haber personas vulnerables que todavía no estén vacunadas y que puedan fallecer. Entonces sí tenemos que tener cuidado y esas personas que faltan, pues hay que vacunarse, ¿no? Si tiene síntomas, me queda claro que hay que llamar al médico para preguntarle qué se hace. Lo más seguro es que si es leve, nos manden paracetamol, vitamina D, vitamina zinc, etcétera, etcétera. Pero si no tienes síntomas y tu prueba te dio positiva y te la hiciste porque un amigo te dijo, oye, estoy positivo y estuvimos juntos el otro día, en ese caso, ¿qué haces si estás positivo y estás súper bien? Pues solamente aislarse unos días. ¿No tomas nada, ningún medicamento? No, no es necesario tomar ningún medicamento. ¿Ni vitaminas? No. Vitaminas pues las podemos recuperar de la alimentación más bien, ¿no? Se recomienda. De hecho, las vitaminas que se venden de manera comercial pues se absorben poco, en realidad. Lo más recomendable es seguir comiendo lo más saludable que se pueda, ¿no? Mucha verdura, muchos vegetales, muchas frutas. Agua natural, ajá, exactamente. Nada de refrescos, nada de productos industrializados. Pues sí, de preferencia no. Es un problema ahorita actualmente los ultraprocesados. Por lo que le entendí, Omicron es capaz de escaparse de las vacunas. ¿Es cierto? Sí, es capaz de evadir esa respuesta, exactamente. ¿Por qué se dice que estando vacunado te puedes contagiar?
Hay una gran diferencia, porque lo hablábamos al inicio del programa. Si te contagias, puede ser que estés 3 meses sin volverte a contagiar. Puede ser, porque hay casos y cosas, ¿no? Pero con la vacunación ocurre diferente. Te vacunas, esperas tu periodo y te puedes contagiar estando vacunado. ¿De qué nos protege la vacuna? Bueno, aquí me gustaría hablar de 2 fases. La primera es, una vez que me vacuno, tardo 2 semanas en generar respuesta. O sea, si yo al siguiente día estoy en contacto con alguien con COVID, me puedo enfermar. Porque no tengo la protección. Y la otra es, tengo la vacuna, ya pasaron esas 2 semanas y aún así me puedo contagiar, sí, porque la respuesta, ninguna vacuna es 100% efectiva. Entonces tengo la posibilidad de que esa respuesta no sea tan efectiva, la que me generó la vacuna, y me puedo volver a contagiar. Pero la vacuna sí te protege contra enfermedades graves y contra la muerte. Así es. O sea, lo que provoca es que sí tengamos una respuesta a lo mejor no tan fuerte, pero que cause que nuestro cuerpo responda y que la enfermedad sea más leve. Que el virus no invada de manera importante y no provoque una enfermedad complicada, ¿no? Doctora, ¿y qué tan cierto es que la vacunación reduce el riesgo de padecer de long COVID o COVID persistente? Evidentemente, o sea, sí se ha visto que hay una relación. Si una persona está vacunada, obviamente va a tener más probabilidad de tener un cuadro leve, y entonces esto le va a condicionar a que no tenga complicaciones, ¿no? Y que después de esos 30 días que pasa a partir de que se enferma, que eso es lo que se llama long COVID, queden menos secuelas. Las secuelas principales que se dan es a nivel respiratorio, y es en personas que tuvieron, por ejemplo, neumonía, que hablamos ya de una complicación en donde pues, ahora sí que afectó de manera importante al organismo. Entonces, al vacunarse, evitan la neumonía, evitan infecciones complicadas, y por lo tanto el long COVID es menos frecuente. Entonces, esta es otra razón para vacunarnos, evitar tener el long COVID o estas secuelas terribles que a veces nos deja la COVID-19. Ahora bien, ¿cuándo es más efectivo vacunarnos? ¿Cuántos días deben pasar entre el contagio y el refuerzo, por ejemplo? Se dice que se recomienda esperar 2 semanas. Una vez que yo me recuperé del COVID, puedo vacunarme. Entonces se recomienda a partir de que me enfermé 2 semanas para estar segura de que ya no tengo ningún síntoma, no tengo ninguna molestia, y me puedo ir a vacunar. Y sí se recomienda vacunar a las personas aunque hayan tenido la enfermedad. ¿Hay alguna excepción para esta regla de esperar 2 semanas? Sí, cuando la persona estuvo y de hecho continúa con síntomas o continúa con un cuadro grave, principalmente. Hay algunas otras excepciones, pero es la principal. Si la persona continúa con un cuadro grave o está hospitalizada o tiene alguna complicación, se recomienda esperar más tiempo. La OMS dice que con el tratamiento con anticuerpos monoclonales, la persona debe esperar 90 días para vacunarse. Interesante, doctora. Un usuario en la red pregunta, ¿qué puedo hacer para protegerme de la variante Omicron? Le digo que hay preocupación porque es que esta variante contagia en masas. Sí, pues es que las medidas de salud pública son las mismas en realidad. Si uno las sigue, son las mismas que se siguen aplicando desde hace varios. ¿Es suficiente el cubrebocas tricapa para evitar contagiarnos de Omicron? Bueno, sí, algo nuevo que se ha mencionado actualmente es que los cubrebocas de tela o delgados o muy porosos no funcionan con Omicron, ¿no? Se tiene que utilizar un cubrebocas al menos N95 o ¿Y en los KN95. países que no tienen KN95, cuántos cubrebocas simples deben ponerse? Pues se recomiendan 2 o 3 capas. Estados Unidos sí recomienda 3 capas de esos delgados, ¿no? Para que al menos cubra un poco y proteja, y además mantener distancia. Fíjese, doctora, nos queda poco tiempo para cerrar el programa, pero hay una pregunta que se me quedó pendiente de otro programa y que la hizo un usuario de la red @descifracovid, y es ¿cómo recuperarse de COVID durante la enfermedad? Esta pregunta yo creo que viene a colación porque un doctor nos mencionó que no se debía hacer ejercicios, practicar deportes mientras uno está positivo a la COVID. ¿Por qué? Bueno, yo creo que dependiendo de la condición de la persona,
pero obviamente si tiene un cuadro de COVID y tiene síntomas, pues no. Ahorita el organismo, yo creo que lo mejor es el reposo, el descanso. Nuestro organismo está luchando contra estos virus, entonces es importante este virus y es importante pues defenderse de manera lo más adecuada posible, alimentarse bien, comer bien, en general, hacer las actividades pues las que uno pueda hacer, pero no exacerbarse ni hacer actividad física para ayudar excesiva. a que se desinflame lo que se inflamó durante la COVID, ¿no? Supongo. Sí, para que el organismo pueda responder adecuadamente. A mí mi doctor me dijo que no me acostara durante el día. O sea, que estuviera de reposo, pero sin acostarme, sin estar en la cama, para que mi respiración fuera mejor. Lo que pasa es que acostado las secreciones que tienen los pulmones se quedan estancadas. Entonces es mejor estar más o menos deambulando de vez en cuando, sentarse, estar tranquilos, pero sí no estar acostado todo el tiempo no es recomendable. No quiero dejar de responderle a este usuario de @TelesurTV y dice: doctora Soto, ¿cómo desinfectar la habitación donde uno se pudo aislar o los cubiertos y utensilios que usa con su familia? ¿Es suficiente agua y jabón? Es más que suficiente, bien lavado, es más que suficiente para hacerlo. Doctora, ¿y usted cree que este virus vaya a desaparecer algún día? ¿O vamos a tener que seguir por toda la eternidad por lo que nos toca vivir con el cubrebocas puesto? No, pero no va a desaparecer y menos de un día para otro. Esperamos que baje a una zona, a un nivel de endemia que pues va a empezar a convivir con nosotros, pero de otra manera, con muy pocos casos y con algunos picos, que esperamos que sea estacional, con picos en etapa de invierno, ¿no? Principalmente, pero no va a desaparecer. Gracias, doctora Guadalupe Soto, por estar hoy con nosotros en Descifrando el Coronavirus. Y bueno, ya lo escuchó lo que dijo la doctora. También la OMS dice que este virus no va a desaparecer. Con la vacunación lo que se intenta es terminar con la emergencia de salud pública asociada al SARS-CoV-2 y que un alto número de personas estén protegidos contra este virus. Por eso yo insisto en cada programa que las vacunas son seguras y que hay que vacunarse. También nos lo dijo nuestra invitada. Bueno, cuídese mucho y ámese más. Nos vemos en 7 días. Hasta pronto.